La Biblia y la bandera de la celeste tierra, sus franjas, sus estrellas nos hablan de su amor, ciudad de redimidos. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Uricetlán, Hidalgo, presenta su programa Cumbres Celestes. Yo soy un ciudadano de esa ciudad eterna. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias por escucharnos. También muchas gracias por compartir. Dios les bendiga grandemente. Les pido por favor que oren por este servidor. Necesita mucho su apoyo en cuanto a la oración para que Dios me siga bendiciendo como lo ha hecho hasta este día. Gracias a todas las hermanas y a todos los hermanos quienes comparten, quienes escuchan y quienes lo harán más tarde. Que Dios les bendiga grandemente. Después de lo dicho, ahora yo les invito a que busquemos una porción de las Escrituras que se encuentra allá en la primera carta del apóstol San Pablo, Primera de Corintios, capítulo 1, en donde tendremos la lectura. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 y el versículo 28. Estos dos versículos quiero leer. Aquí será nuestro punto de partida de nuestra enseñanza. Si ya tiene esta cita ahí en su poder, tiene su Biblia, y si usted no puede, escuche lo que dice la palabra. Y dice de esta manera: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Una vez más, quiero que me ayude a leer el versículo 27, y dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No olvides de dónde vienes. Oremos. Padre, te doy gracias en esta mañana por darme la oportunidad una vez más de estar aquí para compartir tu palabra. Espero para todos los que nos estén sintonizando en estos momentos sea de bendición, y los que lo harán más tarde de igual forma. Gracias, Padre, por esta libertad que nos das. Gracias por este medio en donde podemos predicar tu palabra. Gracias, ayúdame en estos momentos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos. Creo que los que hemos tenido una experiencia personal con Dios, hemos aprendido, hemos comprendido, hemos visto lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Dios ha transformado nuestra vida. Muchos de los que hemos tenido ese encuentro personal con Dios, llevábamos una vida miserable, una vida de derrotas, una vida que no tenía ninguna esperanza y ninguna visión. Estábamos acabados, apagados. Nosotros no servíamos para nada. Pero cuando Cristo vino en nuestras vidas, cambió totalmente nuestra manera de pensar, cambió nuestro estilo de vida, y damos
gracias a Dios por ello. Aquello que era insignificante, ahora la gente lo ve como una persona importante. La Biblia nos enseña, amados hermanos, en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 27 dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Amados hermanos, en la Biblia encontramos acontecimientos que fueron pequeños, pero a la postre la Biblia nos enseña que fueron grandiosos. Por ejemplo, Dios empleó trompetas para destruir las murallas de Jericó. ¿Qué es lo que usó Dios para que exista esa destrucción, esa derrota? No usó ametralladoras. La Biblia dice que se usaron trompetas. Redujo el Señor el ejército de Gedeón de 32,000 a 300 soldados para poner en fuga, para poner afuera a los ejércitos de Madián. Qué interesante, ¿no? ¿Se había puesto a pensar esto? ¿Habían analizado estas cosas? Con una quijada de asno, la Biblia nos enseña, fortaleció a Sansón para derrotar a todo un ejército. Eso es maravilloso. Ahora miren, algo más que lo que nos enseña la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo alimentó a más de 5,000 con nada más y nada menos que unos pocos panes y peces. ¿Se da cuenta la forma como actúa nuestro Dios? La forma en que Dios trabaja, de todo aquello que tal vez que es insignificante, Dios lo hace grandioso, mayúsculo, enorme, y damos gracias a Dios por ello. En esta hora yo quiero mencionar sobre este tema. No olvides de dónde vienes. Punto número 1. Dios llamó un proletario. Dios llamó un proletario. Esto es importante, que nosotros nos demos cuenta de lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando hablamos de un proletario, estamos hablando de un hombre, sí, de un hombre urbano. Y esto es lo que la palabra nos indica, esto es lo que nos enseña el Señor en su bendita palabra. Le invito a que vayamos a Jueces capítulo 6, versículo 11. Dice la palabra del Señor de esta manera: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Quiero que notemos lo que el Señor nos enseña en este pasaje. Se trata acerca de un hombre llamado Gedeón. Había muchos problemas en aquel tiempo con la gente, con los madianitas. Ellos se llevaban la cosecha, se llevaban la semilla, y quedaba la gente trabajadora, la gente que invertía en el campo sin nada. Y dice la palabra del Señor, una vez cuando ya el problema era tan fuerte, tan tenso, que miraban que todos los días estaban perdiendo su producción, ¿qué es lo que hizo este hombre llamado Gedeón? Se paró, caminó
y dijo, tengo que esconder, tengo que cosechar un poco de mi producto o del producto que tenemos y lo tengo que esconder porque si no se va a agotar y nosotros no tendremos absolutamente nada. Un hombre que estaba trabajando, queridos hermanos. La Biblia nos enseña, la palabra del Señor nos enseña que este hombre era un pobre. Sí, pero la Biblia nos enseña también que era un hombre trabajador. Dice la palabra del Señor en el versículo 15 de Jueces 6, dice así: entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Un hombre proletario, pobre, urbano, pero un hombre trabajador. Tal vez era un hombre hasta esos momentos un hombre anónimo. No se sabía nada más de él. Pero Dios empezó a trabajar para aquello que era insignificante se fuese dando a conocer de manera paulatina, poco a poco, e ir desarrollando. Y esto es precisamente lo que hizo Dios en ese tiempo. Es esto precisamente lo que realizó en la vida de Gedeón. La Biblia nos enseña que él estaba en el campo y dice que la palabra del Señor que él estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Lagar, amados hermanos y amigos, es un lugar donde se exprime las uvas para sacarle el jugo. Estaba en un campo y allí exactamente fue encontrado Gedeón trabajando y Dios le habló. Dios le llamó para que desempeñara un papel importantísimo en el futuro. Y él tal parece que se negaba, pues ¿cómo voy a hacer yo? No tengo herramientas, seguramente estuvo pensando. No tengo las facilidades económicas para comprar lo que yo necesito para la guerra. Porque él expresa, yo soy pobre, no tengo. Pero Dios ya había visto, Dios ya estaba preparando el terreno para que en el futuro Gedeón fuese un hombre importantísimo. Sí, un hombre que tenía que trabajar ahora, iba a dejar este lugar y Dios lo iba a colocar a otro lugar. Dios enseña que este hombre fue llamado en un lugar en donde estaba trabajando en el campo. Oh, amados hermanos, muchas veces nosotros los que hemos conocido a Cristo no entendemos estas cosas. Pero usted que me está escuchando en estos momentos sabe bien de dónde fue llamado, de dónde Dios lo sacó. Y ahora se da cuenta, después de los años que haber conocido a Cristo, después de que Cristo lo llamó, ya tiene bastantes años, cómo ha cambiado su vida. Dios lo ha transformado, pero Dios también lo ha transformado en su vida espiritual, pero también Dios le ha transformado en lo económico. Esto es interesante. Y no debemos de olvidar de dónde salimos, de dónde éramos. Ahora, tal vez tiene una buena salud. Sí. Ahora se enfrenta al trabajo y no tiene pereza, no le piensa mucho para trabajar porque tiene buena salud. Pero ¿qué tal antes que Dios lo llamara? Su vida era una vida deshecha, en donde tal vez sus pulmones ya no funcionaban, sus riñones ya no correspondían, su hígado estaba deshecho, usted se sentía demacrado. Pero desde allí Dios lo llamó. Desde allí Dios lo sacó. Y ahora mira, ahora piensa su historial en el pasado, cómo vivió y compara. Tal vez en un
tiempo usted vivió descalzo, tal vez no tenía ninguna cama, tal vez no tenía dinero, pero Dios lo llamó, lo ha cambiado, lo ha transformado. Gracias a Dios por esto, porque Dios bendice grandemente. Entonces, si usted está pensando ahora, haciendo historia, cómo vivió en aquellos años, no olvide de dónde viene, no olvide de dónde Dios lo sacó. Estamos aprendiendo de Gedeón. Estaba en un campo, preocupado seguramente. Sí, por supuesto. Sabía que le iban a quitar todo su producto y se iba a quedar sin ello. Iba a batallar la familia. Pero Dios le habló. Dios le habló en ese lugar en donde estaba. Y dice la palabra del Señor que Dios lo fue encaminando. Poco a poco lo fue encaminando y finalmente dice la palabra del Señor que Gedeón fue el sexto juez. Sí, fue. La Biblia dice que fue el sexto juez. Ahora, él iba a desempeñar otro papel que lo que antes estaba haciendo. Ahora él iba a ser un árbitro, un hombre que ahora se está dando a conocer por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la misericordia, por el amor de Dios. Ahora él ha dejado en donde anteriormente era, donde originalmente era del campo, ahora un juez, el sexto, en donde él ahora el árbitro es el mediador. Ahora él, el que iba a ser el juzgador. Sí, escuche bien, ahora es juez, es el magistrado. Qué importante. Esto es lo que la Biblia nos está enseñando. Es el consejero. ¿Se da cuenta cómo cambió la situación? Dice la palabra de Dios, Primera de Corintios, en donde arrancamos nuestra enseñanza, y que esto nosotros como cristianos no debemos de olvidar. Dice la palabra del Señor, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Usted era un drogadicto, un borracho. Usted caminaba sin ningún futuro, sin ninguna esperanza. Pero cuando Dios le llamó y usted escuchamos esa voz audible y correspondimos, Dios nos ha cambiado. ¿Sí? Ahora miramos y pensamos cómo vivimos. Y tal vez estará pensando, bueno, si yo hubiera seguido en este camino ya no existiera. Pero gloria a Dios todavía. Usted dice, estoy bendecido como Cristo me cambió. Hermanos, yo recuerdo de un grupo de cristianos que fueron desalojados de su comunidad, en donde Dios me permitió llevarle el evangelio. Sí, eran tan sencillos los hermanos, eran tan humildes los hermanos, sí. Pero ellos recibieron a Cristo como su Salvador personal, y por haber aceptado a Cristo, la gente los despreció, los desconoció y los corrieron. Se fueron de donde estaban viviendo. Ellos dejaron todo, perdieron todo. Pero saben, hermanos, en ese lugar donde vivían tal vez eran anónimos, nadie daba nada, nadie hablaba nada de ellos porque eran desconocidos. Pero después, cuando viene Cristo en la vida de estos hermanos, cambió. Ahora ellos tienen casas, sí, tienen salud. Sí, se sienten hombres servibles ahora. Ahora tienen casas de 1 o 2 niveles. Esto es realmente que Dios bendice, Dios hace un cambio. Aquellos hermanos eran campesinos, eran proletarios, pero Dios los cambió. Es el caso que nos ocupa acerca de este hombre llamado Gedeón. También así le sucedió y Dios lo cambió. Dios lo puso allí en el pueblo con Israel y él fue juez. Fue un hombre grandioso, fue un magistrado. Bendito Dios que él cambia, él transforma, no solamente en lo espiritual, sino en otras áreas. Cristo
está cambiando. Gloria a Dios por ello. Entonces, número uno, Dios llamó un proletario. Número dos, Dios llamó un pastor. Sí, Dios llamó un pastor. La palabra del Señor nos enseña, amados hermanos. Y yo quiero que vayamos allá en 1 de Samuel capítulo 16. En 1 de Samuel capítulo 16 y su versículo 11, la palabra del Señor nos enseña de esta manera. 1 de Samuel 16, 11 dice así: entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. En segundo lugar, Dios llamó un pastor, es decir, un ovejero. Qué importante nosotros, los que hemos leído la palabra de Dios y nos damos cuenta sobre David. David era un caporal, estaba siempre en los cerros, en los montes, allá en los collados con los animales. Sí, David seguramente era un vaquero que estaba atendiendo a esos animales todos los días estaba sobre ellos, porque este era su trabajo. También como Gedeón en el campo. Y esto es importante notar, cómo Dios va cambiando, cómo Dios lleva la secuencia, va transformando en las vidas de aquellos hombres que Dios los llama. Porque miremos, en 1 de Samuel 18, en 1 de Samuel, pero ahora en el capítulo 18 y su versículo 23, la palabra del Señor nos dice de esta manera: los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre? Escuche o lea lo que dice la Biblia. Siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. ¿Quién era David? Dijimos que era, o la Biblia nos enseña que era un pastor, un hombre que siempre estaba en el campo trabajando todos los días. Tal vez nadie daba nada por él. Y él mismo dice, según lo que acabamos de leer, que era un hombre pobre. Sí, ¿no parece este cuadro? ¿No le parece a usted esto lo que estamos leyendo, su propia vida? Sí. Cuando usted vivía en un lugar, tal vez batallando, sufriendo, tal vez muchas veces hasta derramó lágrimas porque se encontraba en la miseria, en la pobreza. Pero gracias al Señor, porque ahora usted vive, ahora lleva una vida totalmente distinta. Y eso se lo debe a Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un gran propósito para en las personas. Ahora mire, la Biblia dice que él, este hombre llamado David, estaba en el campo, era un hombre pobre. Ahora quiero que vayamos en 1 de Samuel capítulo 16. En 1 de Samuel capítulo 16 y el versículo 12 y 13 dice la Biblia de esta forma: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio. Quiero que noten las características de este pastor, de este hombre que dijo, soy pobre, soy un hombre que siempre he estado en el campo trabajando con estos animales. Dice, entonces, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos,
y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y unge, porque este es. Notemos ahora que Dios había ya seleccionado, había preparado esta persona, es decir, David, para un servicio que Dios lo requería. Y a partir de este tiempo la vida de David iba a cambiar. Imagínense, queridos hermanos, cuando llega el profeta y cuestiona: este es el hombre. Y lo ve llegar un hombre bien parecido. Y entonces Dios le da su herencia: este es el hombre que yo necesito. Este será el servidor que yo busco. Este es el hombre que se necesita para Israel. Y inmediatamente se prepara la ceremonia y fue ungido para ser rey. Ahora ya seguramente iba a cambiar su manera, su estilo de vida, iba a ser ahora totalmente distinto. Por supuesto que iba a ser totalmente diferente. La palabra, eso es lo que nos enseña. Pero mientras tanto, la Biblia nos enseña que David, él estaba en el campo seguramente batallando, sufriendo allá en aquellos lugares tan difíciles, en aquellos lugares tan peligrosos. Él se encontraba allí, pero ahora Dios hace un cambio. Hace un cambio totalmente diferente, totalmente distinto en la vida de este hombre, de este David. Notemos lo que dice ahora la Biblia. Allá, vayamos rápidamente en 1 de Crónicas, capítulo 29 y el versículo 2. Miren lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Yo lo leo. Dice el versículo 2 y también el versículo 3. Voy a leer. Dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro. Y empieza a enlistar una serie de cosas que el rey David había preparado para la construcción del templo. ¿Notan ustedes la diferencia, el cambio que hace? Era un hombre del campo, un pastor, un humilde pastor, pero Dios lo llamó. Ahora él puede decir: yo tengo todo este material, todo este dinero para que se construya el templo. Ha cambiado un giro enorme en la vida de David. Cuando él estaba en el campo nunca pensó si algún día iba a expresar esto o iba a experimentar. Pero miren lo que dice el versículo 3 de 1 de Crónicas 29:3. Dice: además, está hablando ahora David, aquel pastor, dice de esta manera: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. ¿Qué cosa guardaba? Ahí dice la Biblia, hermanos: oro. ¿Se dan cuenta ahora el cambio que Dios ha hecho? Aquel hombre que siempre cargaba las ovejas heridas, aquel hombre que siempre andaba corriendo detrás de aquellos animalitos, Dios lo llamó. ¿Sí? Y ahora totalmente es distinto. Ahora en su vida está experimentando que está diciendo que tiene oro y plata, y además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Oh, hermanos, hermanas, esto es maravilloso. La forma en que Dios transforma, sí, la forma en que Dios saca el hombre y lo coloca en otro lugar para que sea testimonio.
Imagínense los amigos, la gente con quien trabajaba David, lo habían visto siempre batallando. Pero ahora es un rey. Ahora es un rey. Ahora ha cambiado. Ahora maneja dinero. Ahora está a su disposición cantidades que él tal vez en su vida jamás se imaginó haberlo tenido. Ahora él está como un funcionario, un hombre importante en Israel. ¿A quién se lo debía? A Dios. Solamente Él puede hacer estos cambios tan importantísimos en la vida. Entonces, en segundo lugar, Dios llamó un pastor. Y ese pastor hizo el cambio en su propia vida. Dios había trabajado de manera tan especial y ahora es distinto. La gente lo admiraba. La gente tal vez comentaba a David, aquel hombre que estaba en el campo, aquel hombre que corría tras las ovejas, aquel hombre que cargaba a los enemigos de las ovejas. Ahora mire, está en un palacio. Ahora mire, tratando reyes, firmando documentos. Ahora es totalmente distinto, manejando dinero. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Usted, hermana, usted, hermano, amigo, no olvide de dónde viene. No se olvide. Ese cambio, esa transformación, esas bendiciones que hay en su vida, se lo debe a Dios. Enseñanza número 3. Enseñanza número 3, Dios llamó un profano. Profano, dije. Esta palabra tiene varios sinónimos. ¿Qué estoy diciendo o qué estamos diciendo cuando estamos diciendo profano? En este caso se refiere de un desconocedor. Dios llamó un desconocedor, un profano. Dios llamó un ignorante en su momento, amados hermanos. Dios llamó un laico. A esas personas que a veces uno dice, no, esta persona no sabe ni siquiera expresarse correctamente. No se le da importancia, se ignora. Pero para Dios no hay cosas imposibles de sacarlos de lo más profundo en donde el ser humano se encuentra y colocarlos en lo más alto para que la gente vea la diferencia o lo que Dios hace en la vida de los seres humanos cuando realmente lo están buscando, cuando están dedicando su vida a Él. Yo le invito a que busquemos a continuación, por favor, y vayamos rápido allá en el libro de Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4, quiero que busquemos este pasaje, por favor, y veamos lo que dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 4 y el versículo 13, la palabra del Señor nos enseña algo que es muy, pero muy importantísimo. Dice la palabra del Señor de esta manera. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, lea correctamente y escuche muy bien lo que dice la palabra del Señor. Y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces, en tercer lugar, Dios llamó un profano, un laico, ¿sí? Un desconocedor. La gente conocía a este hombre llamado Pedro. ¿Qué es lo que hacía Pedro? Bueno, vayamos a continuación en Mateo capítulo 4 y el versículo 18. La palabra de Dios dice de esta manera. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano,
que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Cuál era el oficio de Pedro? Era un pescador, un hombre conocedor del mar, un hombre que había dedicado todo su tiempo en el negocio de la pesca. Con esto sustentaba a su familia, toda su vida hasta este tiempo, sobre el mar, día y noche seguramente, en donde él podía sacar, donde podía conseguir algo que podía vender para sostener la familia. Todo este tiempo, la Biblia nos enseña que los hombres reconocían en aquel tiempo que eran unos personajes sin letra, analfabetas. Y tal vez uno dirá, pues sí, así fueron, y así lo fue el apóstol. Pero saben, atrás de todas estas cosas, Dios tenía un plan perfecto para que fuese transformado este hombre. Cuando Jesús pasó y vio a Pedro ahí en el mar, trabajando, pescando, remendando las redes, Jesús le dijo, ven, sígueme. Quiero que vengas conmigo porque tú tienes un trabajo muy especial para mí. Pedro se levantó y le siguió. Sí, aquel hombre que siempre estaba siendo amenazado por las olas del mar. Aquel hombre que siempre estuvo a la orden de sus barcos, de las redes, ahora lo dejó. Y tal vez en su momento se sintió triste y ha de haber pensado, yo no sé, la Biblia no dice nada al respecto, pero ha de haber dicho, ahora yo voy a seguir a Jesús, pero ¿qué voy a hacer con mi familia? Ya no voy a pescar, ya no voy a venir aquí a buscar con mis amigos. Pero Dios tenía algo muy importante en la vida de este hombre. Ahora los invito a que vayamos allá en el libro de Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 quiero que busquemos unos pasajes, y me refiero al versículo 38, Hechos 2, 38. Miren lo que dice la palabra del Señor. Después de que Cristo le llamó, después de que ahora ya estaba siguiendo el Señor Jesucristo, ahora totalmente su manera de expresar de Pedro es totalmente distinto. Miren lo que dice el versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, su manera de expresar de Pedro es totalmente distinto. Ahora estaba predicándole a la gente que necesitaba de Cristo. Ahora no estaba atrás de los peces, ahora estaba atrás de los hombres que necesitaban de Cristo también. Sí, se dan cuenta el cambio que Dios hizo, que Cristo hizo en la vida de este personaje tan importante. Y esto no es todo. Vayamos en este mismo capítulo, pero ahora en el versículo 41. Mire lo que dice el versículo 41, amados hermanos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En la predicación, en el sermón que expuso Pedro, aquel pescador, aquel que estaba todos los días sobre las olas del mar, ahora es un predicador. Aquel hombre que le conocieron como que no sabía letras, que no sabía absolutamente nada. Ahora él está enfrente de multitudes llevando almas a los pies de Cristo, porque ahora Cristo había cambiado la vida de este hombre. Que es importantísimo, hermanos, notar cuando Cristo viene, cuando Cristo trabaja en la vida del ser humano, cambia, y lo cambia para bien, y lo cambia totalmente. Pedro dejó de ser de un hombre marinero, experto, ahora es un predicador. Aquel hombre que era un laico, ahora exponiendo la palabra con toda su intensidad. No se midió Pedro para predicar. Y dice la Biblia
En esta ocasión, como 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo. Oh, amados hermanos, este mismo hombre es el que desafió la ley de la gravedad. Aquel que dijo: Jesús, ¿me permites que camine? ¿Me permites que yo te siga? Yo puedo caminar aquí sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven, sígueme. Y Pedro caminó y empezó a caminar, desafiando la ley de la gravedad. Aquel hombre laico, estaba haciendo cosas grandiosas que la gente se admiraba. Hermano, hermana, tal vez cuando usted estaba en un lugar, en su colonia, no sé en dónde, era desconocido, tal vez no le daban importancia, pero cuando Cristo lo cambió, es totalmente distinto. Dios bendice. Dios siempre va a estar junto a los suyos. Y todo aquello que es oculto, todo aquello que es anónimo, se dará a conocer. Solamente quiero que piense hasta estas alturas que vamos en nuestra enseñanza. Gedeón tal vez no era conocido, pero después fue un gran juez. La Biblia nos enseña que David era un pastor que tampoco tal vez era conocido, pero después fue un rey. En este caso, Pedro, sí, lo consideraron como un hombre laico, pero ¿cuál es la admiración ahora cuando le está predicando? La gente le dice: arrepentíos. Y como resultado de este mensaje, de este gran sermón, de esta gran enseñanza, se arrepintieron y se acercaron a los pies de Cristo como 3,000 personas. Oh, esto es sobresaliente, esto es maravilloso. Sí, es grandioso lo que la palabra del Señor nos enseña, que Él hace, transforma. Número siguiente, es decir, el número 4. Dios llamó un poseído. Dios llamó un poseído. La palabra de Dios nos enseña en Marcos capítulo 5 acerca de un hombre. En Marcos capítulo 5, y voy a explicar que vayamos rápidamente hasta Marcos capítulo 5 y veremos lo que la palabra del Señor nos enseña. En Marcos capítulo 5 y en el versículo 2 dice la palabra del Señor de esta manera. Marcos 5:2, si usted tiene Biblia, bueno, quiero que me siga. Y dice la palabra del Señor de esta manera: y cuando salió él, es decir, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Jesús andaba por ahí trabajando, andaba rondando, y dice la Biblia que salió un hombre endemoniado. Necesitaba el alivio, necesitaba el socorro de alguien. En este caso, seguramente había escuchado, le habían comentado que Cristo andaba por ahí en su entorno y dijo: yo no me voy a detener, voy a buscarlo porque necesito mi salud, necesito mi bienestar, necesito estar bien porque yo no puedo vivir con mi familia, no estoy con mis amigos, estoy lejos de ellos, no estoy en mi casa, ando fuera de ella. Yo necesito, y dice la Biblia que buscó al Señor Jesucristo. Sí, dice la palabra del Señor, este era un hombre poseído. Un hombre poseído es aquel que ejecuta acciones malvadas. Sí, esto era un hombre de lo peor. Jesús le dice: ¿cómo te llamas? No es que el Señor Jesús no sabía lo que tenía, por supuesto que sí sabía, puesto que Dios conoce todo. Sí, y el endemoniado respondió: me llamo Legión. Oh, amados hermanos, si yo quiero que piense por un momento cuando este hombre dijo: me llamo Legión. Es una cantidad enorme de demonios que estaban en la vida de este personaje. Sí, eran muchos.
Una legión equivalía a 6,000 soldados romanos de aquellos tiempos. Imagínense por un momento tantos demonios. Y la prueba está cuando los demonios salieron y se fueron en un lugar, en un hato de marranos. Dice que todos ellos fueron atacados de manera feroz. Y este hombre por sí solo traía y dijo: me llamo Legión. Dios llamó, Dios no desechó a este hombre. Para mucha gente, para la sociedad en su época, era despreciable. Pero Cristo le extendió los brazos. Este hombre acudió a la persona indicada, buscó a la persona correcta, encontró el medicamento correcto, encontró el médico de médicos, no se equivocó y Cristo lo recibió, Cristo lo aceptó, Cristo lo sanó. Hermanos, esto es importantísimo lo que estamos considerando en esta hora. En cuarto lugar, Dios llamó a un poseído. Por supuesto que este hombre era un hombre difícil, un hombre despreciable por lo que estaba padeciendo en estos momentos. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 7, 8 y 9 de Marcos capítulo 5. Dice la palabra del Señor de esta manera: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Estos muchos demonios lo estaban devorando. No estaba en sus 5 sentidos. No estaba con su familia. Estaba todo moreteado de seguro. Estaba con mucho apetito, con mucho desvelo. Era un hombre inservible seguramente. Sí, la gente lo miraba, en vez de auxiliarlo, la gente corría porque tenía temor. Pero, amados hermanos, Cristo Jesús, ese Cristo que usted tiene en su corazón, en su vida, extendió la mano, le dio el toque divino y hizo el cambio, hizo ese cambio que el hombre tanto que necesitaba. Miren lo que dice el versículo 15 de Marcos 5. Dice la Biblia de esta manera: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¡Oh, qué maravilla, hermana! ¡Qué maravilla, hermano! Aquel hombre endemoniado, aquel hombre que tenía una legión de demonios, ahora sus vecinos vienen y encuentran a aquel hombre totalmente distinto, en su cabal juicio, totalmente normal ahora. ¿Por qué? Porque Cristo había hecho el cambio. Cristo le dio el toque. El toque. Dios llamó un poseído, un hombre deshecho, pero ahora totalmente distinto. Y no para ahí, no para. La Biblia nos enseña algunas cosas muy importantes, queridos hermanos. Ahora lo invito a que lea conmigo el versículo 19 y 20. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Qué es lo que está haciendo ahora este hombre? Aquel hombre despreciable, deshecho, Cristo lo cambió. Ahora está predicando en Decápolis. Ahora está predicando, pregonando.
el milagro que Cristo había hecho en su vida. Esto es importante, hermanos. Esto es importante. Notar lo que Cristo hace. Todo aquello que muchas veces no se le da importancia, Cristo lo pone hasta lo más alto, hasta lo más alto que usted no se imagina. Por eso la Biblia nos enseña en 1 de Corintios capítulo 1 y el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora la gente miraba a aquel hombre poseído, el hombre endemoniado. Cristo me cambió, escuchaban. Cristo me ha transformado. Cristo me ha sanado. Y la gente se maravillaba. Hermanos, por favor, quiero decirles una vez más, no olvide de dónde vienes. Tal vez usted vivía en un lugar viviendo descalzo, sin cama, tal vez sin cobija, sin carro, sin casa, sin esposa, y mucho más puedo decir, sin dinero, sin ninguna esperanza. Pero cuando encontró a Cristo y le entregó su vida, Cristo lo cambió. Y lo cambió para testimonio. La gente ahora lo ven. ¿Será este? Sí. ¿Diferente? Sí, porque Cristo lo ha cambiado. Ahora Cristo lo ha cambiado. Ahora tiene casa, tiene esposa, tiene dinero, tiene vehículo. Ahora tiene trabajo, tiene bendiciones. ¿Sabe qué? Muchas veces cuando el cristiano tiene estas cosas, se olvida de dónde viene, se olvida de dónde vino, se olvida de sus raíces. No, hermana, no, hermano, sea humilde, dele honra, dele gracias a Dios por ese cambio. ¿Se acuerda cuando usted dormía sin comer porque estaba usted en el vicio, día y noche? Pero ahora tiene para consumir porque Cristo lo ha cambiado. Gracias debemos darle a nuestro Señor. Hermanas y hermanos, no olvides de dónde vienes. Pensemos en esos personajes que hemos considerado en esta mañana. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les guarde, y siempre pensando de dónde salimos y en dónde estamos y lo que tenemos por la gracia de Dios. Oremos. Padre, te doy muchas gracias por darme la oportunidad de compartir tu palabra en esta mañana. Te pido que sea una bendición para los que están escuchando y para los que lo harán más tarde. En el nombre de Cristo Jesús estoy orando. Amén. La Biblia es la bandera de la celeste tierra, sus granjas, sus estrellas nos hablan de su amor. Radio Fidelidad 107.9 FM, la voz de Dios en la Huasteca, Orizatlán, Hidalgo, presentó su programa Cumbres Celestes. Están cordialmente invitados para que nos sintonicen a la próxima, a la misma hora y a la misma frecuencia. Hasta entonces, Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias. Por fe fui redimido.